Mariana, estarás ayudando en la cocina durante la ceremonia. Necesitamos todas las manos posibles allá atrás, dijo mi madre, sin siquiera levantar la vista de su diagrama de asientos, como si asignar a su única hija al trabajo de cocina en la boda de su hijo fuera lo más natural del mundo. Me quedé allí parada con mi vestido de 60,000 pesos, el que había comprado específicamente para caminar por ese pasillo como dama de honor, sintiendo mi corazón quebrarse un poco más, y fue entonces cuando lo supe. Después de 32 años de ser la hija invisible, este iba a ser mi último evento familiar. Mi nombre es Mariana. Soy ingeniera de software que construyó su propia empresa tecnológica desde cero, y de alguna manera había pasado 3 décadas creyendo que si me esforzaba más, lograba más, daba más, mi familia finalmente me vería como algo más que su cajero automático personal y ayuda no remunerada. Creciendo, siempre fui la que estaba en el fondo de las fotos familiares, si es que me incluían, mientras mi hermano menor Diego protagonizaba cada cuadro, cada conversación, cada momento de orgullo parental, y me decía a mí misma que estaba bien porque al menos tenía una familia, aunque parecieran olvidar que existía a menos que hubiera cuentas que pagar. Mi empresa, que nunca les había explicado completamente porque nunca preguntaron, acababa de conseguir un contrato masivo que nos reportaría 46 millones de pesos anuales, e irónicamente, el cliente era el empleador de mi hermano, aunque él no tenía idea de que su rara hermana de las computadoras estaba a punto de convertirse en el proveedor más importante de su empresa. 4 días antes de la boda, ya había pagado 300,000 pesos por las flores, 160,000 pesos por mejoras en el catering, y cubierto toda la cena de ensayo, porque Diego apenas está empezando en su carrera, aunque había estado apenas empezando durante 8 años mientras yo financiaba silenciosamente su estilo de vida. Parada en la casa de mi infancia, viendo a mi madre planear la boda perfecta para su hijo perfecto, me di cuenta de que había estado financiando mi propia exclusión durante años, y esta vez, cuando mencionó casualmente que probablemente debería usar algo más práctico para todo ese trabajo de cocina, simplemente sonreí y no dije nada, porque a veces la mejor venganza comienza con el silencio. La asignación a la cocina no debería haberme sorprendido, considerando que toda mi infancia fue una clase magistral en ser ignorada, comenzando con mi 7º cumpleaños, cuando mis padres olvidaron recogerme de la escuela, porque Diego tenía un partido de fútbol, dejándome sentada en la acera hasta que una maestra me llevó a casa a las 6 de la tarde, y ni siquiera se disculparon. Solo dijeron que debería haberles recordado que era mi cumpleaños. Cada foto de vacaciones familiares contaba la misma historia. Diego centrado y radiante, mis padres flanqueándolo con sonrisas orgullosas, y yo, cuando estaba allí, ligeramente fuera del cuadro, como si alguien hubiera recordado en el último segundo incluirme, aunque generalmente no se habían molestado, alegando que la cámara se quedó sin película, cuando preguntaba por qué no estaba en las fotos. Mariana es nuestra práctica, decía mi padre en las reuniones familiares, lo que se traducía en, Mariana paga las cosas, resuelve problemas y no necesita atención, mientras que Diego era nuestro espíritu creativo, lo que significaba que podía renunciar a 6 trabajos en 3 años, mientras yo cubría su renta, servicios e incluso sus entregas semanales de comestibles, porque se estaba encontrando a sí mismo. El patrón se cristalizó durante la universidad, cuando trabajé en 3 empleos para pagar mi matrícula mientras mis padres vaciaban sus ahorros por los sueños de escuela de arte de Diego, y cuando me gradué summa cum laude con un título en Ciencias de la Computación, se perdieron mi ceremonia porque Diego tuvo una emergencia. Se había quedado sin dinero para gasolina otra vez y necesitaba que alguien le enviara 4,000 pesos inmediatamente por Western Union. Mi madre perfeccionó el arte de la memoria selectiva, olvidando mis celebraciones de promoción, pero recordando cada vez que Diego estornudaba, llamándome solo cuando llegaban las cuentas, pero nunca cuando había buenas noticias, tratando mi éxito como un cajero automático que había descubierto en lugar de logros dignos de celebrar, y cada vez que intentaba compartir mis victorias, interrumpía con, «¡Qué bien, querida! ¿Pero escuchaste sobre el nuevo proyecto de Diego?» La peor parte era cómo habían convertido la culpa en un arma. La familia ayuda a la familia. Cuando Diego necesitaba otro préstamo,
No seas egoísta. Cuando sugería que ellos contribuyeran algo. Tienes tanta suerte de tener ese buen trabajo, como si mis semanas de 80 horas construyendo una empresa fueran solo accidentes afortunados en lugar de sangre, sudor y años de ser invisible mientras vertían cada recurso en su hijo dorado. Cuando comencé mi empresa tecnológica a los 25, durmiendo en pisos de oficinas y viviendo de fideos instantáneos, nunca preguntaron cómo estaba, pero cuando tuvo éxito, de repente tenía familiares que había olvidado que existían, todos con gastos relacionados con Diego que de alguna manera se convirtieron en mi responsabilidad, porque eres la que tiene dinero ahora. Esa asignación a la cocina fue solo el último recordatorio en 3 décadas de que en la jerarquía familiar yo estaba en algún lugar por debajo de los proveedores de catering que habíamos contratado. Al menos ellos eran considerados lo suficientemente esenciales como para ser vistos y agradecidos por su servicio. En realidad, mamá, necesito hablar contigo sobre el contrato, dije 3 días antes de la boda, sosteniendo la carpeta que contenía el acuerdo anual de 46 millones de pesos entre mi empresa y el empleador de Diego. Pero ella me despidió sin levantar la vista, diciendo: «Ahora no, Mariana. Estamos discutiendo si Diego quiere lirios o rosas para los arreglos del altar». Me quedé allí parada durante 1 minuto completo, contrato en mano, viéndola preocuparse por las opciones de flores con más atención de la que jamás había dado a cualquier aspecto de mi vida. Y fue entonces cuando Diego entró, me vio, y realmente dijo: «Oh, qué bien. Estás aquí. ¿Puedes transferirme otros 40,000? La despedida de soltero se pasó del presupuesto. Como si yo fuera su aplicación bancaria personal en lugar de su hermana. Solo necesito 5 minutos. Comencé, pero mi madre me cortó con: «Mariana, por favor, esta es la semana especial de Diego. ¿No puede esperar tu cosita del trabajo?» Y me di cuenta de que genuinamente no tenía idea de que mi cosita del trabajo estaba a punto de convertirse en la principal fuente de ingresos para la empresa, donde su precioso hijo trabajaba como gerente de cuentas de nivel medio. El punto de quiebre llegó cuando Diego agregó: «Sí, y asegúrate de estar aquí temprano el sábado para ayudar a preparar la cocina. Los del catering necesitan a alguien que sepa lo que está haciendo allá atrás». Y entonces realmente chasqueó los dedos hacia mí como si fuera personal contratado, mientras nuestra madre asentía con aprobación como si esto fuera perfectamente razonable. Los vi regresar a su debate sobre flores, mi propio hermano tratándome como personal en su boda, mi madre habilitándolo como siempre, y algo dentro de mí que se había doblado durante 32 años, finalmente se partió limpiamente por la mitad. No con ira, sino con una claridad tan aguda que me quitó el aliento. «¿Sabes qué? Tienes toda la razón», dije en voz baja, deslizando el contrato de vuelta en mi maletín. «Mi cosa del trabajo definitivamente puede esperar». Y ninguno de ellos notó el cambio en mi tono, demasiado absortos en elegir entre velo de novia y eucalipto para reconocer que acababan de perder su última oportunidad. Esa noche, me senté en mi oficina en casa, mirando el contrato que habría asegurado el trabajo de Diego durante años, e hice 3 llamadas, primero a mi abogado, luego a mi director financiero, y finalmente al CEO de la empresa de Diego, quien estaba encantado de saber que estaba disponible para una reunión, solo que no del tipo que mi familia esperaba. La ironía era perfecta. Mientras planeaban una boda donde yo estaría escondida en la cocina como un secreto vergonzoso, yo también estaba planeando algo. El tipo de maniobra corporativa que les enseñaría exactamente qué sucede cuando tratas a tu fuente de ingresos como si no valiera nada, porque algunas lecciones solo se pueden aprender cuando llegan las cuentas. Cuando finalmente me fui a la cama esa noche, sentí algo que no había experimentado en años alrededor de mi familia. Paz, porque por primera vez en mi vida ya no estaba tratando de ganar su amor. Simplemente había terminado, y esa decisión les costaría más de lo que posiblemente podrían imaginar. A la mañana siguiente, me reuní con Hernández, el CEO de la empresa de mi hermano, en su club privado del centro, y cuando le expliqué que necesitaría reestructurar el cronograma de nuestro contrato debido a conflictos de interés familiares inesperados, fue sorprendentemente comprensivo, especialmente después de que ofrecí un descuento del 10% por las molestias del retraso.
Tómate todo el tiempo que necesites, Mariana, dijo, y luego agregó casualmente. ¿Sabes? Diego te ha mencionado algunas veces. ¿Aparentemente eres toda una cocinera? Y tuve que morderme la lengua para no reírme de cómo mi hermano había reducido mi identidad, incluso en su lugar de trabajo, a tareas de cocina, sin tener idea de que su hermana cocinera estaba a punto de determinar su futuro profesional. Pasé el resto de ese día liquidando ciertas posiciones, moviendo dinero entre cuentas y estableciendo una nueva LLC que manejaría todos los asuntos financieros relacionados con la familia en adelante, con un acuerdo operativo blindado que mi abogado me aseguró era a prueba de balas contra la manipulación emocional, lo que se sentía como una armadura contra 32 años de chantajes emocionales. Mi madre llamó 2 veces sobre la logística de la cocina, y ambas veces respondí dulcemente, «Por supuesto, mamá, lo que necesites», mientras simultáneamente cancelaba el pago final del catering y el saldo de las flores, dejando justo el tiempo suficiente para que no se dieran cuenta hasta la mañana de la boda, cuando arreglarlo sería la emergencia de alguien más. La parte más difícil fue mantener la fachada cuando mi padre llamó, pidiendo un pequeño préstamo de 300,000 pesos para alguna oportunidad de inversión que Diego había encontrado, y en lugar de mi transferencia inmediata habitual, dije que necesitaría verificar mi liquidez después de los gastos de la boda, ganándome tiempo mientras sabía que ese dinero nunca se materializaría. También descubrí, a través de una investigación cuidadosa, que la empresa de Diego había estado contando con nuestro contrato para cumplir con sus proyecciones trimestrales. Aparentemente, Hernández ya había prometido a la Junta una importante victoria con un nuevo cliente, lo que explicaba por qué había estado tan ansioso por acomodar mi ajuste de cronograma, sin saber que estaba a una firma de distancia de un tipo muy diferente de informe trimestral. Ese jueves, limpié mi habitación de la infancia en la casa de mis padres, llevándome solo lo que importaba: algunas fotos donde accidentalmente había sido incluida, el anillo de mi abuela que me había dejado específicamente a mí, aunque mi madre había intentado dárselo a la prometida de Diego, y cada documento financiero que probaba la década de apoyo que había proporcionado. La preparación más satisfactoria fue redactar el correo electrónico que no enviaría hasta el domingo por la mañana. Una contabilidad detallada de cada peso que les había dado a lo largo de los años, totalizando 16.9 millones de pesos, sin incluir intereses, adjunto a un aviso formal de que el banco de Mariana estaba permanentemente cerrado para negocios, efectivo de inmediato. El viernes por la mañana llegó con la llamada frenética de mi madre sobre los proveedores de catering, que afirmaban que había un saldo pendiente, y actué perfectamente confundida. Qué extraño, mamá. Recuerdo claramente haberles pagado. Mientras estaba sentada en mi escritorio, viendo su portal de pagos mostrar la cancelación que había procesado, sabiendo que tendrían que buscar otra forma de pago o arriesgarse a perder el catering por completo. La florería los llamó después con el mismo problema, y escuché a mi padre maldiciendo en el fondo sobre vendedores incompetentes, sin considerar ni una vez que su cajero automático personal simplemente había dejado de dispensar efectivo, mientras yo reenviaba sus mensajes de voz cada vez más desesperados a mi abogado, como documentación de sus expectativas. Diego me envió 14 mensajes de texto ese día, cada mensaje más agresivo que el anterior. ¿Dónde están los 40,000 que pedí? Escalando a «deja de ser egoísta en mi fin de semana», y finalmente, «más te vale no avergonzarme mañana», que tomé capturas de pantalla cuidadosamente, agregándolas a mi archivo en crecimiento etiquetado simplemente como «evidencia», sabiendo que éstas se emparejarían perfectamente con el correo electrónico que estaría enviando a toda su empresa el lunes. La parte hermosa era que todavía esperaban que apareciera temprano el sábado para administrar la cocina, tan confiados en mi cumplimiento perpetuo, que mi madre realmente me envió una lista de tareas que incluían coordinar con el chef principal y manejar las restricciones dietéticas, como si fuera su organizadora de bodas no remunerada en lugar de su hija. Hice un último movimiento estratégico esa tarde, llamando a la asistente de Hernández para programar una firma formal del contrato para el lunes a las 9 de la mañana, asegurándome de que sería lo primero en su calendario después del fin de semana de la boda.
Cuando estaría renovado y listo para escuchar por qué asociarse con alguien que valora la lealtad, podría ser mejor que mantener vínculos con empresas que emplean a personas como Diego. Mi director financiero pensó que estaba loca cuando le expliqué el retraso, pero entendió cuando dije, a veces la mejor decisión de negocios es personal, y acordó que nuestro equipo legal preparara una propuesta alternativa que no solo excluiría a la empresa de Diego, sino que recomendaría específicamente a nuestros competidores para la asociación, efectivamente poniéndolos en la lista negra de toda la red de la industria que habíamos construido. Esa noche, mientras mi familia intentaba frenéticamente resolver sus problemas de pago con los proveedores, me senté en mi restaurante favorito, disfrutando de una cena de 6,000 pesos sola, brindando conmigo misma con champán que costaba más que el pequeño préstamo que mi padre había solicitado, sintiéndome más ligera con cada sorbo mientras veía el sol ponerse en mi último día como su solución financiera. Las llamadas perdidas se acumularon. 23 de mi madre, 31 de Diego, 18 de mi padre, pero dejé que todas fueran al buzón de voz. Cada mensaje desesperado otra confirmación de que había tomado la decisión correcta, su pánico por el dinero revelando exactamente cuán poco habían valorado a la persona que lo había proporcionado todos estos años. Cuando se acercaba la medianoche, envié un mensaje de texto final al chat grupal familiar. Esperando con ansias ayudar en la cocina mañana, sabiendo que leerían mi entusiasmo como cumplimiento, porque a veces la mejor venganza es dejar que la gente piense que ha ganado hasta el momento en que se dan cuenta de que lo han perdido todo, y mañana aprenderían exactamente lo que habían desechado. El sábado por la mañana, llegó con el tipo de caos que el dinero no puede arreglar cuando se retira en exactamente el momento equivocado, y aparecí en el lugar a las 7 de la mañana como se me pidió, usando mi ropa práctica en lugar del vestido de dama de honor que colgaba sin usar en mi armario, encontrando a mis padres en medio de un pánico total porque 2 proveedores principales exigían pago inmediato antes de descargar una sola flor o aperitivo. Mariana, gracias a Dios que estás aquí. Mi madre agarró mi brazo, el rímel ya corriéndose. Ha habido una terrible confusión con los pagos, y necesitamos que lo manejes ahora mismo. Pero simplemente negué con la cabeza y dije, lo siento, mamá, pero ya pagué lo que acordamos, y necesito llegar a la cocina como me pediste. Viendo su rostro pasar por confusión, enojo, y luego algo cercano al miedo. Diego se acercó furioso con su camisa de smoking medio abotonada, su rostro rojo de rabia. Deja de jugar y arregla esto ahora. Pero me mantuve calmada y respondí. No estoy jugando, Diego. Estoy haciendo exactamente lo que pediste. Ayudando en la cocina, ¿recuerdas? Y sus manos realmente se cerraron en puños cuando se dio cuenta de que no lo iba a salvar esta vez. Las siguientes 3 horas fueron una obra maestra de caos controlado, mientras los vendedores empacaban y se iban. La coordinadora de la boda renunció en el acto cuando se dio cuenta de que no le pagarían, y los miembros de la familia se apresuraban a cubrir costos que nunca habían imaginado tener que pagar, mientras yo ayudaba silenciosamente al equipo esquelético que quedaba a preparar la poca comida que había sido prepagada, manteniendo mi papel de sirvienta de cocina servicial con perfecta dedicación. Mi padre me acorraló cerca del congelador, su voz baja y amenazante. No sé qué crees que estás haciendo, pero ¿vas a arreglar esto ahora mismo o ya no eres bienvenida en esta familia? Y lo miré directamente a los ojos y dije, no he sido bienvenida en esta familia durante 32 años, papá. Hoy solo estás viendo finalmente la cuenta por ello. La ceremonia en sí fue un desastre. La mitad de los invitados se fueron cuando se dieron cuenta de que no habría una recepción adecuada. El fotógrafo se fue después de 1 hora, y la novia de Diego pasó la mayor parte llorando, pero no las lágrimas felices que nadie había previsto, mientras yo continuaba trabajando silenciosamente en la cocina, exactamente donde me habían asignado. El momento que los quebró llegó cuando Hernández, el CEO de mi hermano, llegó para la ceremonia y me encontró en la cocina usando un delantal, y su rostro pasó por varias expresiones antes de decir, «Mariana, ¿qué estás haciendo aquí atrás?» Y simplemente respondí, «Exactamente lo que mi familia me pidió que hiciera, Hernández.
viéndolo procesar qué tipo de personas pondrían a su hija a trabajar como ayuda en la boda de su propio hermano. La recepción cojeó con vino de supermercado y cualquier comida que el personal restante pudo improvisar. Y cuando Diego intentó dar su discurso de novio, su voz quebrándose mientras hablaba de la familia apoyando a la familia, me escabullí silenciosamente por la puerta trasera de la cocina, dejando atrás mi delantal y 32 años de intentar ganar amor de personas que solo veían mi valor en signos de pesos. Pero la verdadera ejecución de justicia no fue la boda arruinada. Fue el correo electrónico que envié mientras me alejaba, no solo a mi familia sino a Hernández y a toda la junta directiva de la empresa de Diego, detallando por qué me retiraba de las negociaciones, e incluyendo capturas de pantalla de cada mensaje exigente, cada mensaje despectivo, cada momento en que me habían tratado como su cajero automático personal, asegurándome de que todos supieran exactamente qué tipo de hombre era realmente Diego. El contrato por valor de 46 millones de pesos anuales se desvaneció en el éter, llevándose consigo la seguridad laboral de Diego, su reputación, y cualquier oportunidad de avance en una industria donde todos pronto sabrían que era el hombre que mató un acuerdo importante porque no podía tratar a su propia hermana con dignidad humana básica, y en algún lugar de esa cocina a la que me había desterrado, estaba a punto de aprender que el respeto no es algo que puedas exigir. Es algo que ganas, y acababa de perder su última oportunidad de ganar el mío. 3 meses después, me senté en mi nueva oficina de esquina con vista a la ciudad, leyendo un correo electrónico de Hernández, agradeciéndome por recomendar al nuevo socio de software de su empresa, un competidor que estaba prosperando con el contrato que había redirigido hacia ellos, mientras mi asistente traía mi café de la tarde, y me di cuenta de que no había pensado en mi familia en semanas. Las consecuencias habían sido rápidas y completas. Diego perdió su trabajo en un mes cuando la junta descubrió que había estado tomando crédito por acuerdos que no había cerrado. Las llamadas de mis padres evolucionaron de enojadas a desesperadas a suplicantes antes de detenerse por completo, y lo último que había escuchado a través de conocidos mutuos, se habían mudado a un apartamento estrecho, después de darse cuenta de que su estilo de vida había sido construido completamente sobre mis contribuciones. Había donado el dinero que habría gastado en sus problemas a un fondo de becas para mujeres jóvenes en tecnología, específicamente aquellas alejadas de sus familias, porque había aprendido que a veces la mejor familia es la que construyes tú misma, no la que comparte tu ADN pero nunca vio tu valor. El anillo de mi abuela ahora estaba en mi joyero junto a un correo electrónico impreso de mi madre, el único que había guardado, donde había admitido que siempre habían sabido lo que estaban haciendo, pero pensaron que yo era lo suficientemente fuerte para manejarlo, lo que me enseñó que la fortaleza no se mide por cuánto puedes soportar, sino por saber cuándo dejar de soportar. La parte más inesperada de mi renacimiento fue la paz que vino con los límites. Mi teléfono ya no sonaba con demandas disfrazadas de solicitudes. Mi cuenta bancaria crecía en lugar de agotarse constantemente, y por primera vez en mi vida, mi éxito era celebrado por personas que genuinamente se preocupaban por mí, no por lo que podía proporcionar. Había construido una nueva tradición para mí misma. Cada año en el aniversario de la boda de Diego, me llevo a cenar al restaurante más caro de la ciudad, brindando con champán por la mujer que finalmente aprendió que ser familia no significa ser un felpudo, y que a veces el mayor regalo que puedes darte a ti misma es la ausencia de personas que solo ven tu valor en signos de pesos, porque el amor real no debería venir con una factura adjunta, y había terminado de pagar por afecto que nunca fue genuino.